Hola, queridísimos amigos. Hoy toca un poco de sentido del humor, pero es un trabajo de chinos recopilar y ordenar tantas noticias como salen estos días. Artículo de opinión. Patinete modelo 7. Nueva cultura del patinete. Quieren que viajemos en patinete. El patinete eléctrico ya es imparable. Su velocidad máxima es de 25 km por hora. Pobres y ecológicos como quiere Davos. La acera es sagrada en la cultura latina. La bicicleta fue antes símbolo de miseria. Es fatigosa en zonas de terreno escarpado. Protestas contra la pobreza en Argentina. Falla el intento de salvar la narrativa económica. Es imposible escapar de una recesión importante. Ryanair anuncia el fin de sus tarifas ultraeconómicas. Mike Maloney predice la subida del oro a finales de 2022. Fulford dice que está en quiebra el viejo sistema financiero. La crisis energética pone patas arriba el comercio internacional. Brasil proyecta una cosecha agrícola récord de 263 millones de toneladas. Comenzamos. El patinete eléctrico se ha convertido en uno de los medios de transporte favoritos de jóvenes y adultos, en la forma más limpia, sencilla, rápida y ágil para moverse por la ciudad. Por si fuera poco, otorga un toque de diversión, siendo uno de los preferidos por los más pequeños de la casa. Una de las grandes ventajas del patinete eléctrico es no sufrir largas esperas por los atascos. Además, ya no tendrás que seguir dando vueltas para encontrar aparcamiento. De hecho, actualmente los hay plegables, lo que facilita su transporte en autobús o en metro. Cuando era niño, me di muchos porrazos en mi patinete porque era un vehículo muy inestable. Pero ahora muchos jóvenes van en patinete eléctrico como si hubieran descubierto la pólvora, porque dicen que es muy ecológico las élites que controlan la sociedad. Un patinete, el clásico, era un juguete consistente en una plancha sobre ruedas y provista de un manillar para conducirlo, sobre el que se deslizan los niños poniendo el pie sobre él e impulsándose con el otro contra el suelo. La ventaja de los patinetes modernos es que son eléctricos. Los de mi generación se acordarán del famoso patinete modelo 7 del Capitán Tan en la televisión española de blanco y negro. El Capitán Tan es tan capitán que parece un rataplán, con su inseparable salacot de explorador y su camiseta a rayas. Era interpretado por Félix Casas. Siempre que encontraba la ocasión, contaba sus viajes con la siguiente frase: en mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo... Puntos suspensivos. Los Chirripitifláuticos fue un programa infantil de gran éxito que se emitía por la tarde durante finales de los años 60 y a principios de los años 70. Entre sus personajes estaban Locomotoro, el Capitán Tan, Valentina, el tío Aquiles y los hermanos Malasombra. En 1970, cuando pasaron a tener programa propio, desapareció Locomotoro y se les unieron el payaso Poquito, Fileto Capocómico y el niño Barullo. Fue el mayor éxito televisivo infantil en España hasta la llegada a principios de los años 70 de los payasos de la tele. En la cultura latina, la acera es sagrada para los peatones y no hay que entrar en ella. En cambio, la calzada es un espacio que cada vez es más para el ciclista y el patinete, dejando de ser protagonistas los vehículos con motor de combustión en algunas zonas. Estoy cansado de ver en el tráfico coches y motos extremadamente potentes y consumidoras de combustible frente a bicicletas y patinetes extremadamente frágiles en medio del tráfico. Pero falta el término medio, que es donde se supone que está la virtud.
La bicicleta es muy sana en terreno llano y con menos tráfico, como en los Países Bajos o en Dinamarca, pero muy fatigosa en terreno escarpado y muy peligrosa en medio del tráfico motorizado. De hecho, se siente una sensación de fragilidad cuando se observa a un ciclista o a un patinetista circulando por el arcén de una carretera. Las ciudades se están transformando a contrarreloj para adaptarse a una nueva norma de movilidad marcada por la sostenibilidad. Aunque el coche y la moto siguen siendo las dos principales alternativas para el usuario, seguido a distancia por el transporte público, en los últimos años ha irrumpido con una fuerza extraordinaria vehículos de movilidad personal como las bicicletas y sobre todo los patinetes eléctricos. Una irrupción masiva que ha cogido por sorpresa a ciudadanos e instituciones quienes tratan de adaptar su forma de vida y estructura para disfrutar de sus múltiples ventajas y solventar las desventajas de su repentina aparición. La mayoría de los accidentes con patinete eléctrico se deben a que es un vehículo que puede ir bastante rápido y los conductores no frenan a tiempo. En España, la circulación de los patinetes eléctricos, al igual que otros vehículos de movilidad personal, está regulada por el Reglamento General de Circulación y no pueden superar la velocidad de 25 km por hora. Su circulación está prohibida por aceras y otras zonas peatonales. Igualmente está prohibido el uso en travesías, vías interurbanas, autopistas, autovías y túneles urbanos. Quien viaje en un patinete eléctrico podrá ser multado por infracciones de tráfico. Los patinetes eléctricos se consideran a todos los efectos como vehículos convencionales sometidos a las mismas normas de circulación que el resto y por lo tanto pueden ser sancionados por incumplir el nuevo Reglamento General de Circulación. Definición. Un patinete eléctrico es un patinete autopropulsado por un motor eléctrico. El conductor suele ir de pie. La edad de utilización mínima de este vehículo debe ser entre 14 o 16 años, según la legislación de cada país. Los patinetes eléctricos a veces se conocen como patinetes electrónicos. Sin embargo, no se deben confundir con los patinetes eléctricos que se conduce sentado, ya que estos se pueden catalogar como vehículo de movilidad. El término patinete es engañoso, pues estos vehículos no se mueven impulsados por el pie, sino gracias al motor eléctrico. Los patinetes eléctricos se han vuelto cada vez más populares desde finales de la década de 2010, concretamente a partir de 2017-2018. La tendencia hacia la movilidad eléctrica observada en estos momentos muestra que especialmente en las ciudades muchas personas buscan para desplazarse una alternativa al automóvil con motor de combustión interna. Los patinetes eléctricos permiten cubrir rápidamente distancias cortas, como por ejemplo desde el lugar de residencia hasta una estación de tren, un comercio o el lugar de trabajo en algunos casos. Dentro de este contexto se habla de desplazamiento de la última milla. Algunos modelos con mayor autonomía en la batería recorren distancias medias sin ningún problema. La bicicleta. Recuerdo que la bicicleta, igual que el coche de pedales o la caña de pescar, se consideró un símbolo de miseria durante los años del desarrollo en España, porque recordaba mucho las penurias que se pasaron tras la Guerra Civil Española. Y sin embargo, ahora se ha convertido en algo ecológico y saludable, aunque no tanto para los muchos ciclistas que han muerto en accidentes al mezclarse con el tráfico rodado. De hecho, soñar que pesca uno mismo o ver a otra persona pescando con caña es un anuncio de miseria, pero soñar que pescamos con red significa una mejora de nuestra situación, lo cual será más buena cuanto mayores sean los peces que pescamos. Si soñamos que nos caemos de una bicicleta, significa que perderemos el dinero que hayamos arriesgado en cualquier empresa o negocio. La bicicleta es un sueño bueno y alegre si la montas tú mismo,
pero si es otra persona, desconfía de las amistades. La bicicleta es un vehículo de transporte personal de propulsión humana. Es impulsada por el propio viajero que acciona el vehículo con el esfuerzo muscular de las piernas, en particular mediante pedales o manivelas. Es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico, válido para trasladarse tanto por ciudad como por zonas rurales. Su uso está generalizado en la mayor parte de Europa y llega a ser uno de los principales medios de transporte en países como Suiza, Alemania, Países Bajos, Bélgica, algunas zonas de Polonia y los países escandinavos, es decir, en terreno llano. En Asia es el principal medio de transporte, especialmente en China y la India. Las bicicletas fueron muy populares en la década de 1890 y más tarde en las de 1950 y 1970. Actualmente está experimentando un nuevo auge y su uso crece considerablemente en todo el mundo debido al alto precio del combustible, ya que la bicicleta resulta muy ecológica y económica. La bicicleta ha sido protagonista en películas como Ladrón de bicicletas, Muerte de un ciclista, E.T. el extraterrestre, Los bicivoladores, Las bicicletas son para el verano, Cinema Paradiso, El cartero y Pablo Neruda, La bici de Ghislaine Lambert, La bicicleta y La bicicleta verde en 2012. Economía. El Bitcoin supera los $24.000. Por primera vez en muchos meses está subiendo con fuerza el valor de la primera criptomoneda. Fuentes internas dicen que el Bitcoin subiría antes del colapso y luego se arruinaría como el canto del cisne. El efecto dominó se sentiría de un país a otro a medida que las acciones y las empresas de China lleguen a otras naciones. Mike Maloney predice la subida del oro a finales de 2022 a $2.187 la onza Troy. Con la inflación subiendo cada vez más, muchos inversores están recurriendo a activos duros como el oro para ayudar a proteger sus ahorros. Y aunque el oro ha mantenido su valor más que la mayoría de los otros activos este año, todavía no ha subido como muchos esperaban, lo que ha dejado a muchos inversores haciéndose una pregunta. ¿Hacia dónde se dirige el precio del oro? Es probable que veamos que el precio del oro sube mucho. La crisis energética pone patas arriba el comercio internacional. Alemania ha presentado su primer déficit comercial desde 1991. Es imposible escapar de la recesión y va a ser una recesión importante, explica Javier Echeverry, director de Active Trades en España. Falla el intento de salvar la narrativa económica según el informe X22. La banca central está tratando de convencer al público de que solucionaron el problema del combustible y de la inflación. Esta narrativa colapsará en los próximos meses. La ley de reducción de la inflación aumentará los costos de salud y destruirá la economía, según el informe X22. Es perfecto y seguro comenzar a hacer grandes cambios en el sistema financiero mundial, opina Mead Mesfair. En su opinión, Occidente debería comenzar y hacer un gran anuncio para salvarse, y también hacer una sociedad mejor. Si Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Japón, etc., pueden simplemente presentar los nuevos programas de moneda internacional al público, entonces será el final del PCC. La agenda del gran reinicio de Davos siempre ha sido romper los mercados y luego traer una moneda mundial con seguimiento digital y rastreo humano. Sería un control absoluto y totalitario, pero está fracasando afortunadamente. Fulford dice que está en quiebra el viejo sistema financiero y que la coalición está tratando de anular el hechizo de control sobre la masa mundial, por lo que el viaje al despertar será más intenso y turbulento de lo esperado.
no es menester que lo jure. Cuando ocurra el crack, los bancos no moverían dinero, se congelarían las transacciones. Las compañías eléctricas no podrían pagar recursos naturales como el carbón y se paralizarían las empresas de entrega. Esto conduciría a mercados cerrados, cierre de tiendas y escasez de alimentos. España. El precio de la electricidad sube un 9% este viernes. Las llamas siguen abrasando bosques de Galicia, Extremadura y las Castillas. Los usuarios de avión crecen un 62,9% en junio y los de AVE un 82,2%. España recibe a 294 excolaboradores afganos y sus familias. Los casi 300 refugiados afganos llegados a España irán a centros de Madrid, Zaragoza y Guadalajara. Empieza a funcionar en Cáceres la mayor planta fotovoltaica de España. España no descarta un escenario en el que Rusia corte el gas a Alemania y ponga en peligro la economía europea. Alemania defiende construir un gasoducto desde Portugal a través de España y Francia. España celebra la propuesta alemana para aumentar la importación de gas y pide una mayor implicación europea. España envía medicinas y material sanitario a Cuba para atender a los afectados por el incendio en Matanzas. Américas. Protesta contra la pobreza en Argentina. Miles de ciudadanos acudieron al llamamiento de los movimientos sociales para acampar frente a la Casa Rosada. Reclaman frente a la presidencia argentina mejoras sociales y una reunión con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Movimientos sociales marchan en Argentina en reclamo de más ayudas. UNICEF dice que 1 millón de niños en Argentina evitan una comida por dinero. Argentina registra el mayor salto inflacionario en 20 años. Salto, quiero decir. Argentina registra la inflación más alta en 20 años y el gobierno convoca a empresarios y sindicalistas para lograr una estabilidad de 60 días. El índice de precios al consumidor tuvo una subida en julio del 7,4% y ya superó el 70% anual. Argentina coloca su deuda en el mercado local por 1.305,5 millones de dólares. Argentina firma contratos para construir un gasoducto clave para Vaca Muerta. La ONU nombra a un contraalmirante argentino como jefe de observadores en India y Pakistán. Ya saben que es una zona caliente. El sur de Chile continuará bajo estado de excepción durante otros 15 días. Un misterioso agujero de 200 metros de profundidad no deja de crecer en la región de Atacama, en Chile. Locura en Chile tras la apertura de la primera tienda de IKEA en Sudamérica. Ecuador celebra el inicio del proceso independentista culminado hace 200 años. Asesinan a un periodista en Ecuador y ya hay 2 sospechosos detenidos. El comunicador era gerente y propietario de la plataforma digital Hola Manta TV. Además, era candidato a concejal de Manta por la Revolución Ciudadana. López Obrador anuncia que el rescate de los mineros podría suceder esta semana. El turismo internacional en México sube un 7,8% en junio. El Banco de México eleva la tasa de interés en 75 puntos hasta el 8,5%. Una narcocumbre desató una ola de violencia en Jalisco y Guanajuato y terminó con 16 detenidos. La noche del martes, ciudadanos informaron de disparos, bloqueos de vías, carreteras y el incendio de vehículos y establecimientos comerciales en 2 estados de México. Identificación ya. Reclamación de familiares de desaparecidos en México para la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses. El próximo 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
presentan un nuevo proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. Una delegación del gobierno de Colombia viaja a Cuba para negociar con el ELN. La normalización de la frontera con Venezuela ilusiona a los colombianos. Hace 40 años, Estados Unidos hubiera hecho todo lo posible para impedir la elección de Gustavo Petro o sabotear su gobierno, dice un asesor de Biden. Nuevo escándalo para Pedro Castillo. La salida al mar de Bolivia le podría costar el cargo. El Congreso de Perú propone un documento en el que pedirá la inhabilitación política durante 5 años para el presidente. El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirma que seguirá trabajando para el país pese a la persecución mediática. Estas declaraciones llegan después de que la Fiscalía abriera una 6ª investigación preliminar en su contra. La cuñada de Pedro Castillo se entrega a la justicia de Perú. Ya saben que está imputada. Un centro nuclear en Bolivia, uno de los mayores proyectos de la empresa estatal rusa Rosatom en América Latina, estará totalmente operativo para 2025. Marchas populares contra la gestión del presidente Yamatei y la corrupción avanza en Guatemala. No la corrupción. Contra la gestión del presidente y contra la corrupción. Y esta marcha avanza en Guatemala hacia el Congreso. Un informe de un observatorio de derechos humanos alerta de casos de tortura en El Salvador. Brasil proyecta una cosecha agrícola récord de 263 millones de toneladas en 2022. En Brasil presentan manifiestos en defensa de la democracia y la justicia ante las presidenciales. USA. Un enorme socavón se traga un coche en El Paso, Texas. Se forma un tornado de fuego en los incendios forestales en California. El fenómeno se originó al noroeste del condado de Los Ángeles, donde las llamas consumieron unas 60 hectáreas. La inflación de Estados Unidos da un respiro a la economía al bajar al 8,5%. Estados Unidos anuncia una nueva estrategia para África para contrarrestar las actividades de China y Rusia. Comerciantes de oro de JP Morgan declarados culpables después de un largo juicio por suplantación de identidad. Los candidatos de Trump se imponen en las primarias republicanas de Estados Unidos. Tribunales deben decidir si el gobierno presionó a Twitter para suspender la cuenta de Trump. El fiscal general Merrick Garland dice que aprobó personalmente la redada del FBI contra Trump. Luchas internas en el Estado. El Departamento de Justicia señala al FBI por el desastre de la incursión en Mar-a-Lago. El general Flynn advierte que la mayor amenaza es el complejo de seguridad del Estado. El teniente general Michael Flynn ha advertido que Estados Unidos se enfrenta a una amenaza sin precedentes desde el interior después de la redada del FBI en Florida a principios de esta semana. Entre comillas, la mayor amenaza para nuestro país en este momento es claramente interna, dijo. El jinete de la tormenta, Storm Rider, afirma que el jefe del FBI es un sombrero blanco y que la redada es un señuelo para desmontar la agencia. Eric Trump dice que las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago capturaron a agentes del FBI comportándose de manera inapropiada. Trump dice que los agentes del FBI hurgaron en la ropa y objetos personales de Melania. Informe alega que el FBI tenía una participación personal en la redada de Mar-a-Lago. Los agentes buscaban los documentos del Spygate. El juez que firmó la orden de registro de Mar-a-Lago fue anteriormente abogado que representó a los asociados de Epstein. El FBI hizo que un informante se infiltrara en la casa de Trump para espiarlo y les dijo dónde estaban varios documentos en una posible violación de la ley de registros presidenciales. Jim Stone pregunta: debido a que solo 6 o 7 personas sabían dónde estaba la caja fuerte que allanó el FBI, hay una pregunta flotando.
¿Quién podría ser el informante del FBI? Cree que sería Jared Kushner, en su opinión. Última hora. Incidente en el edificio del FBI en Cincinnati, con múltiples disparos en un enfrentamiento. Un hombre armado, que mostraba un rifle estilo AR-15, disparó una pistola de clavos contra un edificio del FBI en Cincinnati el jueves por la mañana, lo que provocó una persecución policial y disparos en una interestatal, dijeron las autoridades. Hay una persecución policial en marcha en el condado de Clinton que cerró 2 carreteras y provocó un bloqueo del área, según NBC News. NBC. Musk vende acciones de Tesla por 6.900 millones por si se ve obligado a comprar Twitter. Europa. Miles de evacuados por incendios forestales en Francia en medio de una sequía récord. Varios países europeos envían refuerzos para sofocar los incendios forestales en Francia. Se normaliza la circulación en la frontera entre España y Francia por los incendios. El ministro de Finanzas alemán planea un alivio fiscal de 10.000 millones de euros. Ryanair anuncia el fin de sus tarifas ultraeconómicas. Bruselas ve discriminatoria la ayuda de Estados Unidos para comprar vehículos eléctricos made in USA. Ferrari llama a revisión a casi todos los vehículos vendidos en Estados Unidos desde 2005 por un posible fallo en el sistema de frenado. Estados Unidos quiere que la Unión Europea abandone la política de neutralidad que ha mantenido con China. Ucrania. La ONU espera un fuerte aumento del tráfico de barcos con cereal ucraniano. La ONU presiona a Rusia y Ucrania para evitar un desastre nuclear en Zaporilla. Ucrania vuelve a atacar la central nuclear de Zaporilla. Los militares ucranianos perpetraron los ataques con sistemas de lanzacohetes múltiples y artillería pesada. Rusia convoca al Consejo de Seguridad por ataques en la central de Zaporilla. Rusia ante la ONU, entre comillas. En caso de una catástrofe en la central nuclear de Zaporilla, toda la responsabilidad recaería sobre los patrocinadores de Kiev. Una serie de explosiones sacude la península de Crimea, controlada por Rusia. China. China muestra un superávit comercial récord, pero aún se enfrenta al riesgo de desaceleración. Registró un aumento de las exportaciones en julio, pero la disminución de la demanda mundial podría obligarla a recurrir a la demanda interna. Xiaomi presenta el CyberOne, un robot humanoide bípedo capaz de reconocer las emociones humanas. El robot puede identificar si un usuario está enojado o contento, e incluso puede consolarlo en momentos de tristeza. Todo ello gracias a la tecnología visual de reconocimiento del entorno y a los algoritmos de inteligencia artificial de los que dispone. Sierra Leona impone el toque de queda tras varios muertos tras protestas multitudinarias. Luna en Acuario, con esto termino. La superluna llena ya está aquí por el doctor Xavi. La superluna llena en Acuario llegó el jueves 11 de agosto. Una superluna llena es cuando nuestro orbe lunar está más cerca de nuestro planeta y es aproximadamente un 15% más brillante que una luna llena mensual habitual. La energía de Acuario está en cuadratura con Marte, Urano y el nodo norte en Tauro. Sin embargo, debido a que Acuario y Tauro son signos fijos desde la perspectiva tropical, habrá personas en ambos lados de los problemas mundiales que insistirán en que los eventos se desarrollan exactamente como ellos quieren. Trabajarán febrilmente para lograr ese resultado, al igual que en el juego en el que dos equipos están a cada lado de un estanque fangoso tirando con fuerza de una cuerda. Los que tiran más fuerte de la cuerda hacen que los demás caigan a las aguas turbias, pero se sorprenderá el bando que crea que ha ganado,
porque Urano está lleno de imprevistos que lo cambian todo. El portal de la superluna se superpuso con el portal de la Puerta del León, provocando una intensidad aún mayor con el Sol en Leo real y centrándose en los líderes mundiales y sus planes, y la confusión que, por supuesto, afecta a la población mundial de diversas maneras. Debido a que la luna representa emociones, una superluna realza todo lo que se siente. Así los sentimientos son mucho más intensos en todos los niveles. Los eventos mundiales serán mucho más pronunciados, como el caos político, la agitación social, la disfunción médica, los desafíos económicos, la confusión religiosa doctrinada, la guerra y más. En fin, ¿qué les voy a contar que ya no sepan? Muchísimas gracias, queridísimos amigos.